Somos Radio Causachun Coca, defensor de los humildes. ¿Cuál humildes? ¿Cuál humildes, señora? Aquí solamente hay pobres y ricos. ¿Qué quieren ocultarnos con decir humildes? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, hispanidad. Buenas noches, familia. Estamos acá para hablar de Andrónico Rodríguez. Muchos hablamos de él, pero necesitamos entender este fenómeno desde un punto de vista histórico y también con herramientas profesionales que nosotros hemos aprendido en las universidades. Como nos dicen, ¿qué tipo de profesional están lanzando en la política si tenemos este tipo de traidores? De la misma manera, la señora María Galindo ha recorrido el día de ayer la Pérez Velasco y realmente nos hemos encontrado con opiniones distintas a lo que nos dice la prensa. Realmente la crítica de los politólogos ha sido conveniente a sus intereses de alguien que se llama clase dominante. La prensa, los medios de comunicación distorsionan la verdad y evidentemente tenemos un traidor a una clase social. La cultura milenaria por 180 años o más, podríamos decir, de la República, incluyendo el colonialismo español, ha estado sometida como nación oprimida. Y la nación opresora, los que normalmente dicen los caras. Podríamos nosotros, los estudiosos, decir que es la burguesía nacional. Dueño de los bancos, dueño de la prensa, dueño de las comunicaciones, dueño de todo. Y lamentablemente nuestros políticos, que también están de senadores, de diputados, no solamente dicen la izquierda y la derecha. Yo no entiendo eso. Peor todavía cuando dicen, somos Radio Causachun Coca, defensor de los humildes. ¿Cuál humildes? ¿Cuál humildes, señora? Aquí solamente hay pobres y ricos. ¿Qué quieren ocultarnos con decir humildes? Evo Morales queda en la retaguardia en este momento, sin saber qué hacer, o de repente las masas le están obligando a que cumpla y asesore a todos ellos como fiel mandatario para tomar el poder legalmente establecido mediante elecciones. Pero, ¿qué hay detrás de Andrónico Rodríguez? Detrás de Andrónico Rodríguez existe un fenómeno llamado el poder oscuro. El poder oscuro vamos a entender de la siguiente manera. Bolivia, desde la independencia, no ha sido pues tomado por nosotros, los que realmente somos bolivianos. Han tenido que participar representando a Simón Bolívar, O'Higgins y San Martín para que ellos hagan ese tipo de levantamiento armado y además independencia, llamada independencia, hasta que ellos logren suplantar a los españoles, y nosotros hasta la Segunda Guerra Mundial hemos sido sometidos por el anglicanismo, el anglosionismo, llamado anglosionismo. La pérdida territorial ha sido causa de ellos. La guerra del Chaco, la guerra del Pacífico ha sido la causa de ellos han hecho esa causa, y por tanto vamos a decir de que completamente ellos han dominado Bolivia hasta la Segunda Guerra Mundial, y luego ha venido, lógicamente, los norteamericanos a seguir dominándonos. En ese tránsito hemos vivido lo que estamos viviendo ahora. La clase dominante, hasta la fecha, no ha resuelto el problema de las tareas democráticas. No ha resuelto la educación, las viviendas, evidentemente ni el desarrollo. Y entonces tenemos que resolver este problema. Tenemos la situación de Marx, que ha escrito el año 1800 y tantos, llamada 18 Brumario de Luis Bonaparte. La historia se presenta como una tragedia y se repite como una farsa. Esta frase con la que Karl Marx inicia su libro del 18 Brumario de Luis Bonaparte, un libro en el que se critica la ascensión del poder de este personaje histórico que buscó imitar a su tío, el emperador Napoleón I. Karl Marx explica esta importante situación histórica desde el análisis que hace el materialismo histórico en los aconteceres de Francia en aquella época que va de 1848 a 1851. Karl Marx establece la lucha entre tres clases sociales en Francia en aquella época: el incipiente proletariado, la burguesía liberal y los más reaccionarios aspirantes al trono borbónico. En 1848, con la caída del gobierno de Luis Felipe I de Orleans y el fin de la monarquía constitucional de la Revolución Francesa de ese año, se crearía la Segunda República Francesa, en donde la burguesía liberal republicana utilizó al proletariado para deshacerse de la monarquía y en contra también de la burguesía latifundista. Y una vez que se deshizo de su enemigo, pasó a la opresión de aquellos que les había servido a sus propósitos, es decir, a los proletarios, utilizando al ejército para tal propósito. De esa manera llegó la oportunidad de Luis Bonaparte, el sobrino de Napoleón, quien se presentaría como el salvador de la clase proletaria, el restaurador de la ley,
prometiendo restaurar el orden de Francia mediante la explotación de la imagen de su antepasado y la grandeza de la Francia napoleónica, aprovechándose de las luchas internas entre las diferentes clases sociales y enfrentándolas unas con otras. Para Karl Marx esta fue una parodia, una imitación inferior de lo ocurrido el 18 de Brumaire, original de 1799, en donde Napoleón Bonaparte culminaba la fase revolucionaria del ascenso de la burguesía al poder e iniciaría el expansionismo imperialista de Francia en Europa. Hegel dice que en alguna parte de todos los grandes hechos y personajes de la historia universal se producen como si dijéramos dos veces, pero se olvidó de mencionar una vez como tragedia y otra vez como farsa. Los franceses, mientras estaban en revolución, no fueron capaces de sobreponerse al recuerdo napoleónico, como lo demostrarían las elecciones del 10 de diciembre. Ante los peligros de la revolución, se sintieron atraídos por el recuerdo de las ollas de Egipto. Y la respuesta fue el 2 de diciembre de 1851. No solo obtuvieron una caricatura del viejo Napoleón, sino el propio viejo Napoleón en caricatura. Para Marx, lo ocurrido con Luis Bonaparte y la Revolución Francesa es una farsa, por el hecho de que una revolución no debe reivindicar memorias del pasado para poder realizarse, pues es obsoleto que una revolución actual tenga por fundamento una revolución del pasado. Una revolución es una evolución de un sistema social, político, económico y cultural, en el tránsito de un estadio a otro, por lo que se debe destruir con lo viejo para poder continuar con lo nuevo, y se constituye a través de las necesidades sociales presentes, no de las necesidades sociales pasadas. Lo que no saben los bonapartistas y aquellos que ven en la sombra de los grandes líderes sociales, políticos o culturales, es que por más que se quiera revivir la imagen de un muerto, este ya ha muerto, y un Bonaparte jamás llegará a ser el Bonaparte. Aun siendo los hijos o los nietos o los sobrinos de Napoleón, ninguno de ellos es Napoleón. Y eso lo sabemos porque incluso sus hermanos no fueron capaces de lidiar con las situaciones como lo hacía Napoleón, causando la caída de su imperio. Luis Bonaparte se apoya en la imagen del héroe para los franceses, del hombre fuerte, que tiene que ver con Andrónico Rodríguez. Tiene que ver porque Evo Morales sería más o menos el Napoleón, y su sobrino sería Andrónico Rodríguez. Entonces, dentro de eso, Marx lo primero que hace es estudiar el comportamiento de Luis Bonaparte para decir, yo voy a ser presidente, y lógicamente hace un golpe de Estado en Francia, y se impone y hace tratos con la burguesía. Lo más curioso es que la burguesía hace tratos con él y nace una situación de que dice, bueno, nosotros nos vamos a replegar del derecho político, gobierna tú, y que entren el 50% de campesinos al parlamento y nosotros dejamos que tú gobiernes y des el orden, restituyas el orden y la paz a ese caos que actualmente nos encontramos en Francia. Entonces, nosotros vamos a decir de que Andrónico Rodríguez es el hijo de Evo Morales y como tal ha traicionado lógicamente a su padre, que le adoptivo le podríamos decir en la política, para hacer sus propios caprichos de subirse al poder. Pero ¿cómo ha hecho eso Bonaparte? Luis Bonaparte ha trabajado duro, ha negociado con la clase dominante, ha negociado con los campesinos, ha negociado con la iglesia imperante en esa fecha, y Andrónico, lógicamente, ha negociado. ¿Con quién ha negociado Andrónico Rodríguez? Con la clase dominante boliviana. Pero esa clase dominante, ¿dónde está? Está en la oscuridad, está oculto, como una secta, diríamos así. No voy a decir el nombre porque ustedes ya saben a qué me estoy refiriendo. Y para eso Andrónico ha pasado por un rito satánico de realmente de decir, voy a ser leal, juro que voy a ser leal. El anglosionismo ha penetrado los estrados del poder ejecutivo, ha ocupado campos reales en las universidades, porque es imposible de que profesionales como el señor Héctor Arce diga, yo soy politólogo, pero también igual que este politólogo, y sé la política. No, señor, cuando uno es politólogo tiene que hablar con palabras claves, señalar directamente al que ha ocasionado el poder que se llama burguesía. Jamás estos señores, ni Evo Morales, dicen la burguesía nacional. Jamás dicen los pobres. Jamás se refieren a la cultura milenaria. ¿De dónde proviene el partido del MAS entonces? Lógicamente vamos a llegar al caso de que es de la Segunda Internacional. La Segunda Internacional es la traición más grande que ha sucedido del camino hacia el socialismo, podríamos decir, o al comunismo. Porque en la Tercera Internacional se reúnen intelectuales para discutir y hablar sobre el camino que va a tomar la revolución mundial.
Y la Cuarta Internacional, ni qué decir. Y la Segunda Internacional, que es la socialdemocracia, se tira y dice, hasta aquí nomás hemos llegado. Hasta aquí nomás hemos llegado, señor. Nosotros nos retiramos y ellos son los revisionistas. Entonces, ¿quiénes son ellos? Revisionistas y además arribistas. O sea, están al lado de su propio enemigo y luchando para ellos. Entonces, volviendo a Marx, señala de que la historia, cuando se repite la historia, es una tragedia. Y cuando se vuelve a repetir por segunda vez, es una farsa. ¿Qué quiero decir? Que Napoleón es tragedia y Luis Bonaparte es farsa. Poniéndonos en Bolivia, Evo Morales es el Napoleón y el hijo, Andrónico Rodríguez, es farsa. Ahora, ¿por qué la burguesía ha dejado penetrar campesinos al Parlamento? Porque ha preferido resguardar sus bienes materiales y alejarse de la política ¿Y para qué? Para resguardar sus bienes materiales. Así ha sido en Francia y en Bolivia también. Marx también se ha referido al Estado. El Estado, todos trabajan para el Estado. Diputados, senadores, y por eso son bien pagados. Trabajan para el capital. Trabajan para los intereses de la burguesía. No trabajan para el pueblo. Cuando María Galindo estaba recorriendo, se encuentran con hartos carteles en la San Francisco y levantan los carteles y dicen, ¿quién son ustedes? Somos los que proveemos gas. Somos las microempresas que damos gas domiciliaria, instalamos gas y el gobierno no nos atiende. El Estado no atiende y les ha cerrado las puertas para que no molesten esa gente. Así es el Estado. Los que trabajan en el Estado, bienvenido, ganan 20,000, 25,000 bolivianos. Y el pobre tiene que trabajar cada día a lo que puede. Tenemos los políticos Samuel, Tuto, Reyes Villa, Jaime Dun, que no van a sacar ningún voto y negocia la burguesía nacional boliviana diciendo tú vas a gobernar a nombre de Evo Morales. O sea, vas a agarrar las masas y vas a gobernar, vas a hacer lo que nosotros vamos a decir. Los campesinos franceses lamentablemente estaban desperdigados, o sea, muy separados en el campo y había poca comunicación terrestre y estaban desorganizados directamente. Y como estaban desorganizados, no tenían una unidad y por lo tanto aprovecha Luis Bonaparte para decir y autonombrarse que representaban a los campesinos y lógicamente estaban desorganizados. Por el otro lado, tenemos a la burguesía nacional totalmente organizados. Estaban organizados ellos en partidos políticos republicanos, liberales, otros tipos de partidos para defender sus propiedades, sus derechos políticos y lógicamente se ve que ellos tenían una organización y esa organización ha hecho de que trance Luis Bonaparte con ellos. Entonces aquí los campesinos en Bolivia es al revés. Están organizados desde tiempos antiguos. Tienen sus tácticas de guerra, piensan lo mismo. ¿Cómo dice que si piensan lo mismo, hacen lo mismo? Los campesinos, que son millones, tienen conciencia de clase. Tienen un pensamiento de conciencia de clase en sí y para sí. ¿Será que si el campesino tiene ese poder de pensamiento interno, de clase social y de una lucha, de movimiento, de marchas, de protestas y todo eso, se convierte en una clase en sí y para sí? ¿Y dónde quedaría Andrónico Rodríguez en este contexto comparando con la actividad que ha hecho Luis Bonaparte? ¿Será que va a cumplir un papel protagónico de ayudar a las clases sociales, a los campesinos y gobernar dentro de un campo neutral, un campo de paz en Bolivia? No, señores. Si sale Andrónico Rodríguez se va a volver un dictador y se va a convertir en un cordero muerto. ¿Saben qué quiere decir cordero muerto? En las calles se escucha que es cordero muerto. Los políticos no saben. Se dice que va a ser un hombre que va a morir defendiendo los intereses de la burguesía. Va a ser un genuflexo que va a hacer lo que ellos dicen y ordenen. Es el papel. Y para eso vas a remeter totalmente al pueblo boliviano para defender los intereses de la burguesía. Implemente además una política de repente más neoliberal y más fatal al destino que nos espera Bolivia. Andrónico Rodríguez no tiene cabida históricamente
porque no, es una copia del original, en este caso de la política de Evo Morales. Además, las masas le van a odiar y van a arremeter directamente contra ellos, contra la burguesía nacional. Pero sin embargo, Marx acude nuevamente al concepto de clase social. Clase social no importa que sean muchos, o sea, como los campesinos, que sean millones. Pueden ser pocos también los de clase social. La clase social, por ejemplo, la lucha de clases, vamos a entrar al tema de lucha de clases, la burguesía nacional tiene, siendo pocos, domina un Estado. Es dueña del Estado la burguesía nacional. Los senadores, diputados, todos trabajan para el capital. Por eso decimos que Marx dice, es un Estado burgués. Y puede sacarlo Evo Morales el rato que quiera, con todos los mecanismos que tenga el Estado. Y cuando María Galindo pregunta, ¿cuánto gana usted? No quieren decir cuánto gana, porque gano 20,000, gano 25,000. Así paga la burguesía nacional. O sea, en realidad pagamos nosotros con nuestros impuestos a este Estado, a este gobierno, para que mantenga y se sane y trabajemos para este Estado burgués. La legitimidad es tan importante que es como una bendición que te da la gente cuando tú te casas, te legitimas como hombre casado. La gente que te rodea dice, el hombre ya está casado, estás legitimado. O cuando tú naces, te dan un certificado de nacimiento, estás legitimado, tienes nombre y apellido y saben quiénes son tus padres. En la política la legitimación es importante. ¿Pero quién lo ha legitimado a Andrónico Rodríguez? ¿O qué ha hecho él para legitimarse? Voy a hablar nuevamente de la señora María Galindo. La señora María Galindo dice, ¿qué has hecho en los 5 años, Andrónico? Has sido como un hombre suavito, bien vestidito, con ternito. Nunca has abierto las puertas a los pobres. Ese es Andrónico. Andrónico no está legitimado. Es un don nadie. ¿De qué nos puede hablar ahora en política el señor Andrónico Rodríguez? Aunque la prensa diga, oh, Andrónico Rodríguez es joven, es un hombre de futuro. No, señores, no está legitimado. Y todavía nadie le ha puesto una maldición. En la política se llama estigmatización. Una estigmatización que ha dado, por ejemplo, Víctor Paz Estenssoro a Banzer, le dice, eres un dictador. Eso es una cosa que nadie se lo borra. Y a nuestro amigo Evo Morales también le han dicho esa palabra que sabemos, aunque sea verdad o mentira, eso nadie se lo saca, ni la historia va a seguir como eso. Es grave la estigmatización política. No se borra, sea verdad o sea mentira. Todavía no le han estigmatizado a Andrónico Rodríguez. Seguramente alguien le va a estigmatizar, pero no sé la palabra clave. Si le dirán traidor, le dirán incompetente o le dirán PLL. Creo que a nuestro amigo Samuel le dicen una cosa que también le han estigmatizado. Y se cumple esa estigmatización, que es en quechua, ¿no? No voy a decir esa palabra que se dice, bueno, ¿para qué va a hablar? Todos estamos estigmatizados, como nuestro hermano Palenque que ha fallecido, también lo han puesto con una palabra estigmatizada. Es muy difícil, señores, la estigmatización. Si no estás legitimado, peor todavía. La legitimación, señores, Marx dice que es importante la legitimación ante las masas. Entonces, ¿qué futuro le espera pues al señor Andrónico Rodríguez? Aunque diga la prensa va a decir que es un héroe, que es joven, que es inteligente y que va a reemplazar a Evo Morales. Pero tampoco le voy a sacar adelante a Evo Morales. Evo Morales, he dicho que Evo Morales era el Napoleón. Evo Morales ha repetido la historia. Quiero referirme a lo trágico. No cumplido el valor, la historia que tenía que hacer Evo Morales. Evo Morales tenía que pasar del neoliberalismo al socialismo. Tenía que pasar. Socialismo quiere decir no perdonar a la burguesía nacional, o si no, mirar hacia la cultura milenaria y darle las maquinarias, darle el desarrollo, hacer que por la Cancillería llegue las fuerzas productivas al agro, las fuerzas productivas a tal lugar y que él administre los recursos que producen con mercado seguro los hermanos campesinos. Ha seguido dando soporte a la burguesía agropecuaria, a la burguesía exportadora, a la banca
Eso no es un papel, señor Evo Morales. Usted, cuando sea presidente, y si va a ser presidente, tiene que cambiar este modelo económico. Además, tiene que hacer soñar a este pueblo. Decir, señores, cuando yo sea presidente, voy a ir a que van a producir con la agricultura de precisión miles de hectáreas, y ustedes van a ser dueños de los tractores, dueños de toda la maquinaria, dueños de la tecnología, y ustedes me van a vender a mí. Yo, como Estado, les voy a comprar mediante el Banco del Estado su producto, y yo voy a exportar al exterior. O sea, me estoy refiriendo al monopolio de comercio internacional, donde el Estado va a comercializar sin aduanas, porque en las aduanas, ¿saben quiénes se vuelven ricos importando y exportando? La burguesía nacional. Entonces, yo como Estado, don Evo Morales, me voy a volver millonario y voy a poder con mi plata dar plata a la educación, aumentar sueldos y vivir con capacidad económica. Pero usted no lo ha hecho. Por eso es su papel en los 14 años trágico. Y el papel de, si asume la presidencia, nuestro amigo Andrónico Rodríguez, va a ser una farsa. Que tenemos que tener mucho cuidado con la historia. El desarrollo histórico que nos señala Marx. No podemos desviarnos. Lo que está haciendo Trump en este momento, nuestro amigo Zanabria, es realmente una estafa. No va a poder pasar del neoliberalismo al neonacionalismo. ¿Por qué no va a poder pasar? Porque ya las fuerzas productivas son gigantes. Estamos hablando de BlackRock, estamos hablando de Vanguard, estamos hablando de empresas transnacionales que han copado el mundo y están dominando el mundo. Inclusive aquí en Bolivia ya estamos dominados por ellos. Por eso que la información y la mentira se reproduce cada día. Y además aparece gente que tiene mucho poder dentro de esas fuerzas ocultas que están en Bolivia operando, dominando todo eso. Es difícil. Si no le asesinan al señor presidente, hasta ahí no van a hacer llegar. O va a haber una guerra mundial para solucionar el problema del sistema capitalista. Por lo tanto, Andrónico Rodríguez, ¿a qué estás jugando? ¿A qué están jugando los políticos al no mencionar que somos pobres contra ricos? ¿Por qué tenemos que decir somos humildes? No, señores, somos pobres. La palabra pobre es natural, es una cosa que vivimos. Yo soy pobre, me identifico como pobre. Pero cuando un señor que tiene 2 casitas en el Alto dice, no hable, señor, que soy pobre, me está ofendiendo, yo soy rico. Él se cree rico. Cuando la riqueza viene de 1000 años, señores. La familia Maruf, la familia que se han hecho en Venecia de 1000 años atrás, ellos están en los bancos. No, aquí no son tan poderosos. Ellos son nada al lado de los millonarios que no sabemos quiénes son, pero ellos son los que están dominando el mundo. Bueno, esa es la comparación que yo puedo hacer en base al 18 Brumario que escribió Marx. Muchas gracias, hermanos, familia. Me despido de ustedes. Hasta otra oportunidad. Gracias.